efectivamente estuviste trabajando con esa empresa, ¿vale? Pues es muy probable que los tribunales o la inspección de trabajo te den la razón y ya veremos los derechos de índole laboral que te corresponden, que dependerán del tiempo trabajado, de si ese despido pues, si ha sido improcedente, que me imagino que sí, etcétera. Entonces, ánimo, porque bueno, si tienes pruebas y puedes demostrarlo, pues para eso están nuestros tribunales. Nuestros tribunales, incluso la inspección de trabajo, van a atender tu demanda con independencia de que estés en situación irregular o no, ¿vale? Dice, puede denegarse una renovación de tarjeta reagrupado por antecedentes policiales. Bien, en algunas autorizaciones de residencia nos encontramos que no se deniegan por antecedentes penales, sino por informes desfavorables de la policía. Efectivamente, en algunas ocasiones el extranjero no tiene antecedentes penales, pero nos encontramos con denegaciones que, porque la policía recomienda, simplemente el Ministerio del Interior recomienda que no se note la tarjeta, o que se nos conceda la primera tarjeta, o que se nos deniegue una que estamos renovando, etc. Esto naturalmente hay que recurrirlo, ¿vale? Porque es una recomendación que realiza la Policía Nacional en determinados casos y que en todo caso pueden denegar por este motivo, indudablemente así lo hacen, pero nosotros recomendamos siempre recurrir, ¿vale? A ver, Katiuska, la pregunta es que si se te deniega el arraigo, ¿en cuánto tiempo lo puedes volver a solicitar? No es cuestión de tiempo que puedas volver a solicitar el arraigo, porque si las circunstancias siguen siendo las mismas y no has modificado nada respecto al motivo que lo presentaste con anterioridad y te lo deniegan, te lo van a seguir denegando. Y no es que te lo denieguen, es que si no vuelves con una documentación diferente que justifique que cumplen los requisitos, especialmente haciendo hincapié en los motivos por los que te denegaron, te pueden inclusive admitir al trámite en la función de una solicitud que no está fundamentada puesto que ya ha sido denegada. Con lo cual, no es cuestión de cuánto tiempo tenga que pasar, sino que te cerciores de cuáles son los motivos de denegación y que cumplen los requisitos que se exigen, atendiendo principalmente a por qué te lo han denegado, que cumpla esos requisitos que la subdelegación de la oficina de extranjeros entiende que no cumple y entonces en ese momento te deberás de presentar nuevamente el arraigo. Bueno, pues ya mucho me temo que vamos a ir acabando. Bueno, yo llevo aquí desde las 3 de la tarde ya, hemos empezado a las 5 en punto, son casi las 7:30. Y bueno, vamos a finalizar ya nos vamos a contestar más preguntas. Yo sé que muchos de vosotros seguís ahí preguntando cosas, lo agradezco, la verdad. Ha sido un placer poder contestar todas vuestras dudas y ver cómo habéis respondido también. Ha habido casi 200 personas de forma simultánea. En muchas de las jornadas que yo he asistido dando la jornada o de público nunca ha habido tantas personas, o sea que nosotros hemos conseguido convocar de forma sencilla a 200 personas a través de nuestro portal y pues bueno, gracias a que ha funcionado, pues seguramente en breve plazo la repetiremos. O sea que os pido que estéis un poco pendientes de las informaciones que vamos publicando en nuestro portal en parainmigrantes.info, porque muy probablemente pues en breve plazo pues haremos otras jornadas que yo creo que a lo que a vosotros os interesa es que respondamos todas estas preguntas, que a lo mejor no nos enrollemos tanto con otros temas. Pues bueno, intentaremos un poco adaptarnos a lo que nos pedís y intentaremos hacer unas jornadas de este tipo, es decir, un poco respondiendo a las preguntas de forma directa, porque bueno, al final es lo que vosotros vais buscando. De todas formas, toda esta jornada la hemos grabado, aparte de que la podéis ver de forma inmediata ya, una vez que finalicemos la vais a poder ver de forma inmediata a través del stream, pero nosotros la hemos grabado con nuestra cámara de vídeo que tenemos aquí y en los próximos días la iremos poniendo por capítulos, ¿no? Para que la podáis ver con mejor calidad en parainmigrantes.info. Os doy las gracias, ya sabéis que nuestro portal es un portal con información gratuita. Nosotros la información que ponemos en el portal la hacemos para que vosotros entréis, la veáis y os beneficiéis de esa información.
pero que también indudablemente tenemos servicios de asesoría, ¿vale? Desde hace poco hemos implantado un nuevo servicio, lo veis aquí debajo justamente, que es nuestro servicio de asesoría por teléfono. Es algo que no nos lo habíamos planteado, pero mucha gente nos llama por teléfono y quiere que preguntarnos sus dudas. Un servicio de asesoría es barato, no es caro, es un servicio barato, una llamada de corta duración de 5 minutos puede costarte a lo mejor pues esos 5 euros, 6 euros. Y bueno, pues os invito a que si alguno tenéis alguna duda podéis usarlo en horario de oficina, por favor, que solamente estamos aquí desde las 9:30 hasta las 2 y desde las 4:30 hasta las 7:30 de la tarde. Y pues bueno, con todas vuestras demandas iremos metiendo en el portal pues, todos esos contenidos para que todos estéis informados. Ojo con el nuevo reglamento de extranjería, que está a punto de ser publicado. Estad muy pendientes, aquellos que estéis en situación irregular y que pudierais hacer los papeles por arraigo, estar pendientes de lo que vayamos publicando en el portal. Y nuevamente muchas gracias de parte de Inma, de parte de Azahara y de mi parte y de nuestros 2 alumnos lituanos que tenemos allí en la Rehacienda, que han venido hoy a ver cómo hacemos esto. Y bueno, espero que en las próximas semanas podamos repetir la experiencia, y muchas gracias a todos por haber participado y haber estado ahí casi las 2 horas y media ahí detrás de vuestro ordenador. También os pido por favor que recomendéis nuestra página a vuestros amigos, os hagáis fan de nuestra página en Facebook, que recomendéis vuestra página a vuestros amigos, a vuestros conocidos, porque eso va a ocasionar que nosotros podamos seguir trabajando en ella. Ya sabéis que nuestra página no se financia por ninguna subvención ni nada por el estilo, somos nosotros mismos los que tenemos que sacar nuestro portal adelante, requiere mucho trabajo y nuestra vía de ingresos es la vía de la publicidad. Cuanto más visitantes tengamos en nuestro portal, mejor podemos trabajar, porque podemos llevarla a nuestro proyecto en internet, podrá ser efectivo y podrá ser viable. Así que os invito a que si de verdad consideráis que nuestra página tiene interés y si los contenidos son buenos y consideráis que trabajamos bien, os pedimos por favor que os recomendéis a vuestros amigos y conocidos para que nos visiten, y así podremos nosotros continuar con nuestra labor, que ya os digo que no recibe ningún tipo de subvención ni nada por el estilo. Y ya está. Ya estamos, somos abogados, estamos en Granada, nuestro despacho está en Granada, pero que en nuestro portal tenéis un enlace por si queréis contactar con nosotros directamente a través de videoconferencia, a través de nuestro servicio de asesoría por teléfono, y si queréis contratarnos pues también estamos en Granada, y tenemos abogados también que colaboran con nosotros en otras provincias, por si queréis, pues bueno, os hace falta la ayuda de algún profesional en Madrid o en Barcelona o alguna otra provincia, pues tenemos una página que se llama regularización.com, donde podéis entrar, acceder y buscar abogados como nosotros que trabajan de la misma forma en cualquiera de las provincias de España. Y hasta nuevamente, muchas gracias y bueno, hasta la próxima.